¿Qué siente realmente esa persona por ti? ¿Te ama? ¿Te quiere? Porque amar y querer son dos cosas muy diferentes. ¿Solamente tiene deseo íntimo hacia ti? ¿Te valora? ¿No te valora? ¿Te comprende? Bueno, pues para todo eso precisamente has entrado a este programa de tarot para poder darle respuesta a esa preguntita que tienes dándole vuelta en tu cabeza. Te voy a pedir varios favores a lo largo del vídeo, pero eso ya lo irás viendo con cada opción. Yo siempre recomiendo que veáis las tres opciones, aunque te voy a dejar unos segunditos para que puedas elegir. Primera opción, pluma de color naranja, que aquí los vídeos que he utilizado plumas ha habido mucho cachondeo, ha habido muchas bromas, pero bueno, pluma de color naranja, pluma de color azul, bastante fuerte, muy bonito, me encanta este color, y pluma de color verde. Aquí lo tienes, esta sería la tercera opción. Siempre de izquierda hacia derecha, primera, segunda y tercera opción. A ver, te lo voy a poner mejor aquí, ahí, para que no tengas ningún problema. Recuerda, mi recomendación, que veas las tres opciones, tendrás mucha mayor información. Antes de continuar con el programa, déjame que te hable de los abrecaminos y rituales de prosperidad. Si sientes tu camino bloqueado en el dinero, en el trabajo, necesitas una limpieza energética o alguna persona de tu confianza la necesitas limpiar tu casa con urgencia de toda energía negativa, de presencias oscuras, piensas o sabes que te hicieron brujería o magia, contacta conmigo. La luz siempre triunfa. Te vamos a ayudar a prosperar en el trabajo, en el amor o incluso a potenciar tus dones espirituales. No lo olvides nunca. La luz siempre triunfa. Bien, vamos siempre de izquierda hacia derecha. Ahí está, la primera opción sería esta, la pluma de color naranja. De acuerdo, vamos a comenzar con la lectura, pero lo primero que te voy a pedir, evidentemente, es que a lo largo de la lectura pienses y sientas por esta persona por la cual estás preguntando, porque así la lectura nos dará mucha mayor información y la conexión será mucho más potente. Así que la primera opción, la plumita de color naranja, vamos a ir barajando qué es lo que siente realmente esa persona hacia ti, qué es lo que siente realmente ese hombre o esa mujer hacia ti. Vamos a poder ir a ver, vamos a ver lo que tiene esta persona en su cabeza. Fíjate que el 3 de espadas vemos una persona que tiene un lío, tiene una confusión, tiene un bloqueo bastante importante con todo lo que tenga que ver con el amor y con las relaciones. Un bloqueo súper importante, ¿eh? Amor, relaciones, le supone a este hombre o a esta mujer, como ya te vengo diciendo, un bloqueo bastante importante. ¿Y esto tiene que ver contigo? Evidentemente sí, porque solamente con una carta ya nos están diciendo que este hombre o esta mujer no se aclara. Su mente por lo menos la tiene bastante confundida. Vamos a ver qué es lo que nos indica su corazón. ¿Qué es lo que siente esta persona hacia ti? Lo primero, que el 10 de espadas, como tenemos aquí, como todo el mundo sabe, una carta muy positiva no es. ¿Qué es lo que nos invita al 10 de espadas? A reflexionar, a pensar en qué se está equivocando contigo, en qué se ha equivocado en relaciones anteriores, por qué siempre vuelve a cometer los mismos errores, por qué siempre vuelve a cometer las mismas equivocaciones, por qué no avanza, por qué este hombre o esta mujer, bueno, estas son diferentes preguntas porque cada espada representa una duda y una pregunta que este hombre o esta mujer tienen sobre sí mismo. Es una carga bastante importante que estas personas llevan encima. Si estás preguntando por una persona por la cual tenéis una relación clandestina, bueno, pues se encajaría mucho más porque vemos una persona, repito, hombre o mujer, con diferentes bloqueos y con diferentes problemas. Eso hace que tenga dificultad a la hora de tener una relación sentimental estable contigo o con cualquiera. Vamos a ver las herramientas que tiene esta persona para poder intentar resolver estos problemas contigo. Bueno, pues el 9 de copas, una carta súper positiva porque como siempre vengo explicando, no es lo mismo querer que amar. Esta persona no comprende porque a día de hoy, da igual el tiempo que llevéis juntos, ¿eh? Da igual el tiempo que llevéis juntos, pero esta persona no comprende por qué a día de hoy no te ama, cuando le pareces una persona bastante atractiva, le pareces una persona muy interesante, le pareces una persona muy atractiva por fuera, por dentro, de lado, boca arriba, boca abajo.
Ya me comprendéis. De diferentes maneras. Entonces este hombre o esta mujer piensa que tú tienes muchas cualidades y que tienes muy buenas cualidades para poder enamorarlo, para poder enamorarla si es una mujer. En fin, que piensa que eres la persona adecuada, pero que el problema está dentro de sí. Él o ella tienen un problemita dentro que les impide el poder resolver este tipo de preguntas que tú me estás haciendo. Fíjate lo que él o ella piensan que tienen a su favor para poder resolver esos problemas. Hombre, el caballero de espadas no es la mejor de las opciones, porque esta persona que al parecer cuando está tranquilo, cuando está tranquila, es una persona bastante inteligente, pero que a veces se deja llevar por la impulsividad. Ah, claro, eso es lo que esta persona quiere controlar, la impulsividad. La impulsividad para no equivocarse contigo, la impulsividad para no pensar cuando no hay cosas en las cuales pensar, como por ejemplo los celos, o bien de esta persona hacia ti o de ti hacia esta persona. Este hombre, esta mujer quiere controlar sus celos, si son tuyos o los suyos, para que no haya ningún tipo de dificultad en vuestra relación. Más o menos van encajando las piezas. O sea que el 9 de copas nos indica que tú eres una persona con muy buenas cualidades, pero que hay una serie de dificultades que impiden que el amor fluya de forma normal hacia ti y contigo, claro. Bueno, vamos a ver las cosas negativas, ¿eh? Vamos a ver ahora la parte negativa de la lectura y bueno, más negativa o las hay peores, ¿no? Pero una de las cartas más negativas que podemos encontrar es el arcano mayor número 15. Vemos aquí una persona un poco complicada a la hora de tener relaciones sentimentales, ¿eh? Es un hombre o una mujer un poco complicados. Cuando hoy brilla el sol, por la tarde se oscurece y llueve. Si yo digo blanco, tú dices negro. Que si tú dices en negro, yo blanco. Que es una persona, como ya he dicho anteriormente, en su cabeza el tres de espadas. Este es un vídeo interactivo, es un vídeo, es un programa de tarot interactivo. Pero aún así es una persona complicada, ¿eh? Es una persona complicada para poder tener una relación, para una lectura personal y privada y que yo te pueda aclarar todo, ya sabes cómo ponerte en contacto conmigo. Pero realmente es una persona complicada. Vamos a ver la parte negativa de esta persona. Mira, aquí como nos indica el rey de copas, esta persona no sabe cuándo se equivoca. Esta persona no sabe que muchas veces con su comentario, su forma de hablar o su forma de expresarse, comete errores, pero no solamente que cometa errores, que esto le pasa a todo el mundo, sino que te puede hacer daño. Esta persona cree a lo mejor que está haciendo algo positivo, que está diciendo algo positivo, pero resulta que el arcano mayor número 15, que lo estamos viendo aquí, tú lo estás viendo perfectamente, es todo lo contrario. A lo mejor esta persona cuenta chistes creyendo que hace gracia y resulta que se está metiendo con todo el mundo y está enfadando a todo el mundo. A lo mejor este hombre o esta mujer piensa que hace algo para poder agradarte y es todo lo contrario. Es que tiene mucha relación con lo que tiene en su cabeza el tres de espadas. No ve una persona que sea equilibrada amorosamente. Intenta hacer una cosa, pero luego hace otra. Intenta hacer cosas para mejorar las situaciones y luego lo que hace es complicarlo todo. Bueno, vamos a ver con la primera sorpresita. En este cuenco vamos a ir barajando o vamos a ir moviendo los números. ¿Por qué? Porque ya sabéis que aquí exactamente. Vamos con el 8 de oros. Como todo el mundo sabe, cada número tiene un significado. Significado angelical, puede ser un código de sanación, código angelical, más el color. Así que tenéis que buscar ya el significado del número 8, el significado oculto o mágico del número 8, más también el color amarillo o dorado. Todo esto te va a dar mucha mayor información. Vamos ahora con la parte positiva de esta persona a la hora de tener una relación contigo. Madre mía, pues lo siento, tengo que decírtelo, pero el 5 de bastos vemos a alguien súper cabezota. Según este hombre o esta mujer, la persona que muchas veces se suele equivocar, según este hombre o esta mujer, la persona que muchas veces se suele equivocar eres tú.
Eso por una parte. Entonces, él o ella comprenden que su cabezonería o incluso su orgullo le permiten poder tener una relación sentimental. Bueno, ya hemos visto que en su cabeza el tres de espadas estamos viendo que es una persona bastante confundida. Yo tengo que decírtelo. Es que yo intento buscar lo positivo siempre porque toda carta, aunque sea negativa, tiene su lado positivo, como por ejemplo el arcano mayor número 15, que seguramente lo vamos a ver ahora. Mira, lo vamos a ver ahora con esta carta. La última carta nos habla del plano íntimo, del plano caliente, ¿eh? Del plano caliente. Efectivamente, la mayoría de estas personas, como nos habla el Tres de Bastos, suelen ser personas con un encanto muy particular, con una pasión fuera de lo normal y que son capaces de darnos grandes momentos de placer. Pero ¿para qué vamos a tener? Bueno, digo una tontería, ¿para qué vamos a tener grandes momentos de placer? Todo el mundo quiere tener grandes momentos de placer, ¿verdad? Pero si luego no sabe tener una relación sentimental, si luego no sabe cuidarte, no sabe tratarte, no sabe enamorarte, no sabe pedir perdón, bueno, pues esto es lo que estamos viendo aquí en la primera lectura, una persona muy confundida, una persona que no sabe muy bien cómo manejar sus propios sentimientos y cómo manejar los tuyos, cómo interpretar los tuyos. Vemos a alguien que quiere ser feliz contigo, pero no es capaz de hacerlo. Da igual si es una relación clandestina, a distancia, tu compañero de trabajo, tu compañera de estudios, tu primo, tu prima, quien sea. Es una persona que ve muchos inconvenientes a la hora de tener una relación contigo, que le gustas muchísimo, que la intimidad parece que es alguien, vamos a decir, fuera de lo normal, pero que luego genera una cantidad de dudas, de problemas y de enfados también que dificultan que podáis tener una relación pues normal. Es bastante complicado, ¿eh? Tener una relación con este hombre o con esta mujer, ¿eh? Muy difícil. Bueno, pues todo esto es lo que siente esta persona hacia ti. Vamos a ir ahora con la segunda lectura. Persona muy complicada. Para si alguien me dice, se te olvidó decir lo positivo. Lo positivo, como ya te vengo diciendo, es que esta persona cree que siempre hace lo correcto. Aunque luego se da cuenta de que no es así. Vive en esa eterna contradicción. Por eso tú has entrado aquí. Si estuvieras preguntándome por alguien totalmente equilibrado, una persona amorosa, pues no estarías aquí preguntándome. Bueno, vamos a echar el número 8 ahí. Bueno, pues yo he intentado ayudarte de todas las maneras posibles. Vamos ahora con la segunda lectura, que es este maravilloso tarot que a mí me encanta. Y esta es la segunda opción, la plumita de color azul fuerte. De color zafiro. Bueno, pues parece que el vecino... Ajá, estaba poniendo el vecino a Bob Marley, la vecina. Estaba poniendo a Bob Marley, bueno, lo ha quitado. Vamos a ir barajando a ver qué es lo que siente realmente esta persona hacia ti. ¿Qué es lo que siente realmente esta persona hacia ti? Vamos a ver qué es lo que siente realmente esta persona hacia ti. Vamos a ver qué es lo que tiene en su cabeza. Bueno, pues muy bien, control, intenta mantener el control. Da igual el tipo de relación que tengáis, porque esta persona, evidentemente, con esta maravillosa carta, te habrás dado cuenta de la espiritualidad, de la conexión, del fuego, de la pasión, de la belleza, que todo esto solamente con una carta, ¿eh? Con una carta ya te puedo escribir todo lo que siente esta persona hacia ti. Piensa, siente por ti, evidentemente como nos indica este maravilloso elemental que tenemos aquí, unido a la tierra, es una persona que piensa que vuestra relación puede durar mucho, mucho tiempo, y no solamente que pueda durar mucho tiempo, sino que debe de ser ya actualmente una gran relación amorosa, una relación amorosa muy buena, positiva en todos los aspectos. A nivel mental, espiritual, le tranquiliza poder saber que está contigo, piensa y siente que puede tener una gran relación contigo muy duradera, como ya te vengo diciendo, mágica, muy pasional, muy ardiente, mucho fuego, ¿eh? Muy pasional, muy ardiente, mucho fuego, pero que no es solamente eso. Como nos indican estas maravillosas flores que tenemos aquí, estas rosas azules, qué casualidad, ¿eh? Pluma azul, rosas azules, qué casualidad, lo digo siempre, las casualidades no existen. Bueno, pues fíjate todo lo que tiene en su cabeza esta persona hacia ti, pura magia,
pura magia hacia ti. Vamos a ver en su corazón. Aquí está un poquito más complicado todo. Parece que hay una intervención de una tercera persona. Normalmente tiene que ser una persona relacionada con él a nivel amoroso, incluso familiar. Puede tratarse de una hermana, de una madre, de una expareja, con muy malas intenciones por parte de esta persona. Yo no veo ningún tipo de sentimiento amoroso hacia él o hacia ella si es una mujer. Es todo lo contrario de lo que veo. Veo ganas de orgullo, volver a recuperar lo que fue mío, pero solamente para cortártelo, solamente para bloquearlo. Normalmente la aparición de este tipo de cartas es una advertencia. Esta persona sabe, a ver, lo voy a decir de otra manera. Todavía existen pensamientos y sentimientos hacia una persona que estuvo con él o con ella, o que incluso intenta estar con él o con ella. Yo no veo sentimiento amoroso de tu persona especial hacia esa otra persona. No lo veo. Pero sí que la tiene muy presente, ¿eh? Sí que tiene muy presente en su pensamiento o incluso en su sentimiento a esa otra persona. De forma negativa, para tu tranquilidad, de forma negativa. Por eso, a nivel de pensamiento, como hemos visto en la primera carta, solamente piensa cosas positivas y grandes y perfectas hacia ti. Porque confía que contigo la vida le puede tratar de dar una segunda oportunidad y debe de poder ser bastante feliz contigo. En su corazón hay incluso temor de que esa antigua persona, antigua pareja, antigua esposa o esposo, si estáis en una relación clandestina y tiene pareja, la verdad, mucho amor no hay entre ellos dos, ¿eh? Mucho amor no hay entre ellos dos. Pero este arcano mayor que estamos viendo aquí, que nos hace siempre referencia a un cuervo, nos emite una señal de aviso. Una señal de aviso. ¿Esa persona puede ser peligrosa? Sí. No hablo de tu persona especial, hablo de la otra. ¿Puede ser peligrosa? Sí. Aquí nos hablan con mucha claridad magia. Bueno, supongo que sabrás a qué me refiero. Si tienes algún tipo de problema, algún tipo de duda, crees que te pueden hacer magia, pues ya sabes cómo ponerte en contacto conmigo, que ya sabes que yo hago muchas y pasado muchas limpiezas. Las sigo haciendo también. Bueno, vamos a ver las herramientas de esta persona para poder conquistarte, para poder estar contigo. El arcano menor, el 4 de fuego, estamos viendo aquí con mucha claridad, estamos viendo aquí este soldado que intenta pasar desapercibido de forma clandestina. Si tenéis una relación clandestina, pues la verdad que nunca mejor dicho ha dado en la diana. Es muy certera esta lectura, esa carta. Bueno, de todas maneras, el 4 de fuego nos habla de mucha pasión, de mucho fuego. Tú, al parecer, con todo el respeto del mundo, eres una persona bastante atractiva. Este hombre o esta mujer también son bastante atractivos y cree que a través de vuestro físico y de la pasión, evidentemente la relación debe de ir hacia adelante. No se equivoca. La intimidad es una herramienta muy fuerte para poder fortalecer los cimientos de una relación. Pero claro, vale, 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 perfecto. El arcano mayor, cuerpo y mente. Esta persona te ve, ya te lo he dicho, la primera carta nos lo ha explicado perfectamente todo. Esta persona ve cómo eres una persona intuitiva, atractiva, tienes una gran capacidad de observación también, de analizar las cosas, se puede hablar contigo más o menos de casi todo. El tema pasional está muy presente entre vosotros dos, pero no es solamente pasional. El arcano mayor, como estamos viendo aquí, cuerpo y mente, esta persona contigo se siente equilibrado o equilibrada. Da igual el tipo de relación que tengáis. Es verdad que siempre nos ha salido ahí la advertencia de una tercera persona que se puede inmiscuir, que se puede meter en medio de vuestra relación para poder dificultarla, para poder torpedear vuestra relación, para poder incluso haceros daño. Eso sí que es verdad, ha salido aquí. Pero bueno, esta persona confía, como en los cuentos de hadas, que tú seas su princesa o su príncipe azul y que contigo sea todo perfecto. La verdad, solamente con estas 4 cartitas tenéis muchas herramientas para poder tener una gran relación sentimental. Pasional, por supuesto, pero yo también hablo de los sentimientos. Vamos a ver lo que esta persona entiende que hay de negativo en él o en ella o incluso en vuestra relación. Bueno, pues el 10 de tierra nos habla una vez más de la pasión.
Yo creo que tal como nos intentan advertir el arcano menor del 10 de tierra, como estamos viendo aquí, no es que considere que sea negativo la pasión que siente hacia ti, o la atracción física que hay entre vosotros, o que seáis capaces de hacer el amor durante horas. Bueno, eso sí lo vería como un problema. Eso sí lo vería. Si hoy hacéis el amor 3 horas, pues mira, os tocamos las palmas, todo lo que estamos viendo el vídeo, ole, ole, torero, torero. Pero claro, el problema es si mañana también 3 horas y al día siguiente otras 3 horas y 3 horas, eso no lo aguanta nadie. Ahí puede haber un problema, ahí puede haber un problema, eso sí que es verdad. Ahí puede haber un problema bastante importante, pero bueno, lo que esta persona quiere transmitir a través de esta lectura, un poquito de inquietud. Si tú eres una persona muy atractiva, se te acercarán personas. No aparecen aquí celos, ¿eh? Pero el hecho de que tú puedes ser bastante atractiva o atractivo sí que puede generar un problema, un miedo. Te vas a enamorar de otro, te vas a enamorar de otra. Eso por parte tuya, por parte de él o de ella, exactamente igual. Es el miedo que tiene. Tiene una gran conexión contigo, le pareces una persona estupenda, pero ¿y si aparece otra persona? Aquí nos da la clave el 4 de agua que tenemos aquí. ¿Por qué? Fijaros, como lo vengo diciendo en otros vídeos anteriores, en este elemental de agua que arrastra heridas del pasado. Esta persona piensa dos cosas. Primero, que esas heridas del pasado le impidan, tiene miedo, le impidan el poder tener una gran relación amorosa contigo, o que alguien del pasado, como nos indica este espejito mágico, pueda aparecer prometiendo el oro que no existe, prometiendo la felicidad que no existe, esos cantos de sirena, acudir con esa persona, dejar tu relación, acudir a ese antiguo amor y estropearlo todo. Quedarse sin un amor y sin otro. Tienes dos miedos. Que te enamores de otra persona, que también le pueda pasar a él o a ella, y sobre todo con esas antiguas relaciones, ¿eh? Con esas antiguas relaciones, con lo cual conecta con esta carta que dije al principio. Repito, no veo una relación amorosa referente a esa antigua ex, pero que pueda llegar a confundir, eso sí, ese es un miedo que tiene. Vamos a ver en la parte positiva. Bueno, la parte positiva, como nos indica aquí, también el 7, el 8 de agua, persona muy amorosa, persona con una capacidad de poder enamorar, de transmitir, de conectar contigo y con cualquiera, ¿eh? Conectar contigo y con cualquiera, persona con un gran carisma, persona con una gran presencia física, persona con muchas cualidades. Es una persona que enamora, solamente con su forma de hablar, con su forma de comportarse, aparte de su físico, es una persona que gusta mucho. Por eso él o ella lo ven como un inconveniente, tu belleza y su propia belleza. Que alguien pueda hacer algo para intentar confundiros. El miedo que tiene, y ahora estamos viendo las virtudes. Persona físicamente muy atractiva. Y ya lo dije al principio, con la primera carta estaba todo dicho, estaba todo comentado, pero esta maravillosa carta, este maravilloso arcano de la muerte y el renacer, ¿estáis creados o vinisteis a esta vida para poder estar juntos? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Vemos aquí este huevo cósmico, nos indica que sí, esta es... Bueno, tiene muchos nombres, dependiendo de la cultura, dependiendo de la religión, pero la serpiente del destino, en fin, de la creadora de toda vida, en fin, estáis destinados a estar juntos, ¿eh? Muerte y renacer por muchas rupturas, por muchos problemas que haya entre vosotros, por muchas separaciones o dificultades. Este hombre o esta mujer piensan que vuestro destino es el de estar juntos. Vamos a ver ahora qué es lo que te dice aquí el cuenco. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a el 7 de color azul. Oh, la pluma azul o azul zafiro. Este es un azul más color del mar, ¿no? Más eléctrico. El 7, número mágico por excelencia. Así que ya sabes, tienes que buscar el significado del número 7 y por supuesto del color azul o celeste, dependiendo de cómo tú lo veas. ¿Cómo ves tú este color? ¿Azul o celeste? Dependiendo de cómo lo veas tú, ¿eh? Bueno, pues perfecto. Y ahora vamos a ver la carta que nos habla de vuestra intimidad. Bueno, nos habla el arcano mayor del toque. Hombre, magia sí tenéis, ¿eh?
Sí tenéis. Como nos hablaba el arcano mayor que tenemos aquí de muerte y renacimiento, os habéis conocido en vidas anteriores, habéis tenido relaciones en vidas anteriores. Siempre, siempre vuestras relaciones íntimas han sido mágicas, siempre han sido mágicas. En esta vida tienen que ser mágicas también. Pero por lo que estoy viendo aquí con esta carta tan bonita, tan hermosa, es que habéis hecho de todo en vidas anteriores para poder estar juntos. Rituales, amarres, endulzamientos, pócimas, habéis bebido pócimas, habéis hecho de todo en vidas anteriores para poder estar juntos. No hace falta. Evidentemente, nunca recomiendo eso. Eso es una alteración del orden divino. Todo eso se vuelve en contra. Pero bueno, no hacía falta porque estáis destinados a estar juntos. Estáis destinados a estar juntos. Así que tenéis sexualmente, íntimamente, un toque, una chispa mágica. Literalmente estáis hechos el uno para el otro, para amaros y para tener intimidad también. Ya cada uno pone sus reglas, ya cada uno pone sus límites, pero como se suele decir, a nivel íntimo, vuestro límite es el cielo. El cielo, madre mía. Bueno, pues vamos a recoger estas cartitas, este maravilloso tarot. Para quien le guste este tarot, ya sabe que lo puede conseguir. Aquí abajo tenéis la dirección para poder entrar a la tienda mágica de Rafael Tarot. Aquí tenéis este tarot, por ejemplo. Muy bello, muy especial. Bueno, vamos a ver, dejamos esto por aquí y vamos con la tercera y última opción, la pluma de color verde. Bien, vamos con la tercera opción, la dejamos por aquí, retiramos esta plumita, quitamos las plumas, vamos a dejar la pluma de color verde aquí y vamos a ver qué siente realmente esa persona por ti. Vamos a ver qué significa, si qué siente ese hombre o esa mujer por ti. Vamos a ver a nivel mental. Bueno, la sota de copas. Oh, esperanzas de poder enamorarse de ti. Lo digo bien. Esperanzas de poder enamorarse de ti. Y alguna persona, algún hombre, alguna mujer me pondrá un comentario aquí debajo. Hijo de la pi, puntos suspensivos. Me voy a pi, puntos suspensivos. Llevamos un año juntos, llevamos 2 años juntos. Todavía no me ha dicho que me quiere, todavía. Bueno, pues realmente esta persona sí que te quiere, ¿eh? Realmente esta persona sí que te quiere. Como suele decir él o ella, bueno, tiene admiradores, la verdad, ¿eh? Tiene admiradores o admiradoras, las tiene. Y es una persona que les gusta agradar, y es una persona coqueta, da igual si es un hombre. Es alguien coqueto, es alguien que le gusta llamar la atención, pero en sus pensamientos estás tú. Si tenéis una relación larga, 6 meses, un año, 2 años, idas y venidas, da exactamente igual, la sota de copas también nos habla de algún que otro problemita entre vosotros dos. Pero espera y desea que esos problemas puedan ser superados para poder tener una gran relación emocional, sentimentalmente hablando. Fíjate lo que hay en su corazón. El 3 de bastos, esta persona te quiere. Siempre distingo entre querer y amar, pero esta persona te quiere. El siguiente paso, ¿cuál es? Convivencia, que los problemas que pueda haber entre vosotros relacionados con el trabajo o con el dinero se puedan solventar para que podáis vivir vuestra vida de la mejor manera posible. Es una persona con un carácter fuerte. Es una persona que piensa que es su carácter y que está bien, que no hay nada de malo en ello. Esa persona sabe que tú también tienes un carácter fuerte a veces, pero no le da importancia. Me gustaría que me pusieras un comentario aquí debajo. ¿Es verdad que cuando vosotros discutís, este hombre o esta mujer al rato, al ratito, o a la hora, o a las 2 horas, actúa como si no hubiese ocurrido nada? ¿Me lo puedes poner en un comentario aquí debajo? Te lo agradecería. Bueno, pues este hombre o esta mujer piensan que contigo está todo genial, que no deberá de haber ningún problema para que pudieras tener una gran relación. A lo mejor la comunicación sí que es un problema. El caballero de copas nos indica la amabilidad, los sentimientos amorosos que tiene esta persona hacia ti y que según él o ella te lo dicen. A lo mejor tú me dices, no, no, no me lo dicen, estoy esperando que me diga que está enamorado de mí o enamorada de mí. Bueno, va camino de enamorarse de ti. Ya te vengo diciendo que querer sí que te quiere, bastante, ¿eh? Y sentimentalmente hablando, eres una persona que representas mucho para él o para ella, que eres importante para esta persona. No veo a alguien que se quiera aprovechar de ti, no.
No veo a alguien que se quiera aprovechar de ti, que te quiera engañar, que te quiera traicionar, que se quiera ir con otro, con otra. Hombre, mirar, mira. Mirar, mira. Supongo que te habrás dado cuenta que él o ella, mirar, miran. Y no miran a los ojos, ¿eh? Si ven una persona atractiva, a los ojos no le miran. Ya todo el mundo me comprende. Pero, bueno, mirar no es pecado, ¿no? Mirar no es pecado. Lo malo es mirar, irte para allá, pedirle el número de teléfono y por la noche quedar con la otra o con el otro. Eso sí, sí es malo. Pero no veo que esta persona quiera hacerlo. El 4 de copas nos habla precisamente de eso. Que por una tontería, por una oferta, fíjate qué bien nos habla el 4 de copas. Por una oportunidad que aparezca delante de él o de ella, por una oferta, todo el mundo me comprende, pueda perderte a ti por 5, 10 minutos, un cuarto de hora, una hora, un día de pasión, de lujuria, pueda perder un gran amor. No, no quiere, ¿eh? Por supuesto, tampoco quiere que a él o a ella le pase exactamente igual. Que a ti te interese otra persona, confiar mucho en ti, tiene mucho miedo. Tiene mucho miedo a confiar en ti, a enamorarse de ti, para que luego finalmente pues no ocurra nada positivo. No, no ocurra nada positivo, no. Finalmente le rompas el corazón. Es su gran miedo. Es su gran miedo. Vamos a ver ahora la parte negativa. ¿Qué es lo que él o ella considera de la relación? Pues mira, una carta súper positiva y tan bonita y hermosa como esta, como es la templanza. ¿Necesita templarse más él o ella? ¿Necesitan ser más calmados? ¿Necesitan ser más equilibrados? Mira, vamos a pasarle por el incienso esta carta. No hace falta, ¿no? Pero para ver si tú lo notas. Siempre le digo a todo el mundo que miréis los vídeos, estos programas, relajados, conectando con la consulta, porque os va a llegar mucha información, pero os va a llegar mucha energía, muy buena energía. Templanza, nos habla de sanación, de calma, de paciencia. Como ya he dicho anteriormente, este hombre o esta mujer tienen a veces un carácter un poco fuerte. Esta persona piensa que tú también. Bueno, esta es la parte negativa. Necesitáis equilibraros más todavía. Necesitáis relajaros bastante y llevar vuestra relación de la mejor manera posible. Este es algo negativo que él o ella ven. Vamos a ver lo otro. Bueno, el 9 de bastos nos habla de cabezonería, de intentar siempre repetir las mismas cosas con el mismo resultado. Sale mal. Si tú le gritas, él o ella te van a gritar más, van a subir la voz, tú vas a subir la voz, no os vais a entender. Pero al parecer habéis cometido muchas veces el mismo error. Si él o ella no atienden al teléfono y tú te enfadas o se da al revés, no sois capaces de superar ese círculo vicioso muchas veces en el cual entramos en las relaciones negativas hasta que una relación que es muy positiva se convierte en algo negativo. Bueno, eso hay que superarlo. Pero como si siempre se suele decir, eso es cuestión de trabajar las relaciones. Hay que trabajar las relaciones. Vamos a ver ahora lo positivo de la... No, vamos a ver primero... Vale, vamos a ver primero qué número mágico sale aquí. Vale, el 6. Bueno, es un número bastante bonito. Los arcanos mayores del tarot son los amantes. El 6. ¿Qué tienes que hacer con el número 6? Buscar el significado angelical, el código numérico, lo que significa el código mágico del número 6 y el color amarillo o dorado. ¿Qué color ves tú aquí? Porque es que mucha gente que no, yo lo veo totalmente dorado. Pues no, es amarillo brillante. A ver qué color ves tú aquí. Pero bueno, yo te lo dejo por aquí. Vamos a ver ahora la parte positiva de lo que él o ella piensa en la relación. Bueno, en muchos casos, algunos de vosotros tenéis hijos. Tenéis hijos. ¿Le gustaría llevarse bien con tu hijo o con tu hija? O al revés, si él o ella tienen hijos, o si tenéis hijos los dos, pues exactamente igual. Y por supuesto, si no tenéis hijos, si estáis en la edad de poder tener hijos, para tu sorpresa. ¿Este hombre o esta mujer piensa en tener hijos? Sí. ¿Qué es lo que le gusta muchas veces de vuestra relación? Precisamente la dualidad. La dualidad. Podéis pasar del enfado a la alegría. Podéis pasar de una bronca bastante importante a una noche de pasión muy loca. Eso a él o a ella, para tu sorpresa, yo supongo que lo sabrás, le divierte. Le divierte muchas veces poder desconcertarte, ser un poco imprevisible, no saber muy bien qué es lo que piensa, qué es lo que siente. Ya hemos visto que sí, que realmente le gustas mucho, que te quiere,
que te quiere, eso te lo quiero dejar muy claro, que te quiere, pero el hecho de que podáis a veces tener un punto de locura en vuestra relación, a este hombre o a esta mujer, le gusta de vuestra relación. Y que él a veces pueda transmitir también esa dualidad, esa locura, también le gusta. Vamos a ver a nivel íntimo qué es lo que pasa aquí. Bueno, pues el 5 de oros no es una carta muy positiva. El 5 de oros a nivel íntimo, esta persona necesita, como decimos aquí en España por una serie muy famosa, mandanga de la buena, ¿eh? Mandanga de la buena, es chiqui chiqui, traca traca. Esta persona, 5 de oros, siente falta de pasión, de encuentros entre vosotros. Y aquí yo no lo quería decir, pero bueno, como ha salido el 5 de oros, no me queda más remedio que contártelo. Junto al 2 de oros. Esas locuras a nivel íntimas. Este hombre o esta mujer parece que le gustaría hacer alguna que otra locura, más de una locura a nivel íntimo. Creo que ya sabrás de lo que te hablo. Si no, pues mira, siéntate. ¿Estás viendo este vídeo? Siéntate. Donde sea. Si estás sentado, pues ya no hace falta que te sientes. Pero deja volar tu imaginación y verá cómo tu imaginación te irá diciendo a nivel íntimo, a nivel sexy, hacia dónde quiere ir este hombre o esta mujer. Para tu sorpresa. Oh my God. Sí, puedes ver mentalmente en tu mente, en tu cabeza, imágenes de todo tipo, ¿verdad? Ahí traca, 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 traca. Pues sí, de todo tipo. Repito, de todo tipo. Bueno, pues esta persona, el 5 de oros, nos habla de una falta de sueños realizados. Otra cosa no te puedo decir. Bueno, hemos llegado ya al final del vídeo. Espero que te haya gustado este vídeo. Déjame tu like, suscríbete al canal y forma parte de esta comunidad de la luz. Somos muchos y seremos muchos más. Ya nos queda poco para llegar a los 100.000. Un abracito muy fuerte. Hasta pronto.